Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio del capítulo número 3 de Romanos. Esta noche vamos a finalizar y vamos a ver la conclusión a la que llega Pablo después de haber expuesto tantos argumentos. El miércoles les leí yo que eran como 18 aspectos importantes que él ha planteado para la iglesia de Roma, que son aplicables también para nosotros. Y pues en el capítulo 1 y 2 también él había presentado varios argumentos. Y hoy pues vamos a llegar a la conclusión de esta primera parte que él nos ha dado. Entonces dice el versículo 28, concluimos pues, esta es la conclusión, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Interesante la conclusión de Pablo, y esta fue uno de los textos que usó Martín Lutero para convencerse de que realmente la justificación del hombre delante de Dios es solamente por fe y no por las obras. Y recordemos que en la época de Martín Lutero, él incluso estuvo en algún momento metido en la religión católica y él sustentaba la doctrina de la Iglesia Católica de que la justificación era por las obras de la ley. Pero no cabe duda que el Señor le iluminó después de haber leído la Escritura bajo la guianza del Espíritu de Dios. Se da cuenta de esta tremenda conclusión que el apóstol Pablo presenta aquí en este versículo 28. Y él dice claramente, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ya hemos hablado un poco de las obras de la ley, pero hoy quiero presentarles un resumen más general de lo que son las obras de la ley a los que se está refiriendo Pablo acá. Dice, el verdadero significado de obras de ley, dice, el uso por Pablo de la frase obras de ley incluye todas las leyes tradicionales del judaísmo. Y recordemos que los judíos se basaban mucho en las tradiciones, al punto que el Señor en el capítulo 15 de Mateo les censura fuertemente porque ellos están tratando de cumplir con las tradiciones, pero no con los mandamientos de Dios. Y el Señor los reprende muy fuertemente, porque ellos eran muy observadores de las tradiciones. Entonces aquí Pablo dice que esas obras de ley por la cual la gente se estaba queriendo justificar, incluía estas tradiciones del judaísmo que eran humanamente concebidas como religiosas. Y ahí podemos ver un caso en Marcos 7, del 1 al 13. Pero esto también puede referirse a los rituales religiosos gentiles y a los sacrificios que ellos ofrecían a sus dioses. Curiosamente, esto pues es parte también de cómo el mundo entero se estaba justificando en base a los sacrificios que ofrecían a sus dioses.
Y si regresamos al tiempo de Pablo, vamos a ver de que la mayor parte de las naciones tenían cada una su propio dios o dioses, y ellos presentaban sacrificios a esos dioses. Y creían que con presentar esos sacrificios ya se justificaban delante de Dios. Y podemos ver eso en Hechos 14, del 8 al 18. Pero además, la frase obras de ley puede incluir también todos los rituales y sacrificios bajo el Antiguo Testamento. Aquí tenemos que mencionar que los judíos se justificaban por la circuncisión, porque ayunaban, porque vigilaban, porque hacían una serie de rituales y creían que con eso ya estaban justificados delante de Dios. Entonces es una mezcla de argumentos y de costumbres, de tradiciones que la gente siempre ha tenido para justificarse. Incluso al día de hoy, mire, después de 2000 años de escrita esta carta, el día de hoy mucha gente se sigue justificando por obras y no por la fe, queriendo sentirse ellos como cumplidores de ciertos aspectos religiosos y que de esa manera van a ganar el favor de Dios, lo cual es una equivocación, porque a Dios no se le va a poder convencer de que uno trate de justificarse con las tradiciones, porque la razón por la cual el Señor mandó a su Hijo era precisamente para justificarnos, porque Él es el que nos justifica. El hombre no se puede justificar a sí mismo, ni las instituciones pueden justificar a las personas. El único que justifica es el Señor. Nosotros lo hacemos por fe, creyendo en ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Entonces, esta es la conclusión de Pablo. La justificación es por fe y no por obras. La justificación por fe fue la gran exclamación de los reformadores. Y ahí está el que les mencionaba yo. Ahí está Martín Lutero, que fue uno de los primeros protestantes de aquel tiempo de la Reforma. Y por supuesto habían otros también, como Martín Lutero, parte de los reformadores. Y en contraste con el sistema religioso católico romano, que enseñaba justificación por obras. Hacer a perfección lo que requiere la ley moral y la ley ceremonial de Dios es algo imposible, totalmente imposible. De manera que los judíos, no hubo entre ellos ninguno que haya podido cumplir la ley moral y la ley ceremonial cabalmente como estaba establecida. Y estos tal vez estaban más cerca que los gentiles, porque los gentiles se basaban mucho en tradiciones y en sus diferentes dioses, los cuales no eran dioses. Y por esta impotencia de toda persona cae bajo maldición. O sea, tratar de justificarse por obras, lo único que va a ocasionar en las gentes es caer bajo maldición, incluyendo a los judíos que se tratan de justificar por la ley moral y la ley ceremonial. Pues como no la pueden cumplir, finalmente ellos caen bajo la maldición de la ley. La conclusión de Pablo, vea esto qué interesante y lo vamos a explicar. Aparentemente está en conflicto con Santiago 2:24. Pareciera que hay conflicto. Porque dice Santiago 2:24, veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Parece contradicción, ¿verdad? Se mira como que es contradicción lo que está diciendo Santiago, porque Pablo está afirmando que la justificación es por fe, pero Santiago dice que la justificación es por las obras y no solamente por la fe. Estos son pasajes que mucha gente que no entiende las escrituras los presenta argumentando que hay contradicciones en la Biblia. Incluso dentro del círculo cristiano, mucha gente se ha quedado con esa duda y argumentando que ahí hay una contradicción. Y viendo que Santiago está diciendo que se justifica por las obras también y no solamente por la fe. Pero veamos qué es lo que Santiago está diciendo y qué es lo que Pablo está diciendo al respecto.
Aunque Santiago está hablando de la justificación por las obras, dice, en esta aparente contradicción se resuelve cuando entendemos que Santiago y Pablo estaban viendo la salvación del hombre desde perspectivas diferentes. Aquí hay un término importante, salvación. La salvación no es exactamente la justificación. Son dos términos totalmente diferentes. La salvación no se puede obtener si previamente no se ha sido justificado. Entonces, como tanto Pablo como Santiago están viendo desde perspectivas diferentes, veámoslas. Pablo y Santiago no se contradecían mutuamente, más bien se complementaban mutuamente. Entonces, veamos el caso de Pablo. Pablo estaba enfocado en el hombre inconverso. El hombre inconverso. ¿Y cómo podía llegar a estar bien con Dios? Entonces, el hombre inconverso, o sea, que no ha conocido a Dios, no puede justificarse por obras, sino solamente por la fe, que es lo que Pablo aseveró. Y que es lo que Santiago finalmente lo va a explicar más detalladamente. Pero en el caso de Santiago, Santiago estaba enfocado en la persona salva. O sea, mientras Pablo está hablando de los inconversos, Santiago está hablando de los creyentes, de los convertidos. Entonces, ¿por qué Santiago dice que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe? Bueno, lo que Santiago está diciendo es, estaba enfocado en la persona convertida y cómo podía mostrar su fe y demostrar la realidad de su fe. Entonces, como Santiago está viendo a la persona ya creyente, Santiago desarrolla el tema de que el creyente debe de tener una fe viva, porque el creyente tiene que materializar su fe a través de las obras, pero no para salvación, no para salvación, sino como un resultado de haber sido convertido. Entonces, que los creyentes debemos de tener obras, pero no para salvación. Él está hablando de otro tema. En el concilio de Jerusalén, de Hechos 15, el tema principal era que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y no por las obras de la ley. Y en ese concilio estuvo Santiago. Entonces Santiago está viéndolo desde otra perspectiva, que el creyente no puede decir que ya se convirtió y que está justificado y no tiene obras. El creyente debe de tener obras, pero no para salvación, sino como resultado de la salvación. Eso es lo que está explicando Santiago. Entonces, tanto Santiago como Pablo están tomando este aspecto desde el punto de vista de dos clases de personas, el inconverso y el convertido. Bueno, siguiendo entonces en el versículo 29. Entonces aquí Pablo siempre entre sus conclusiones llega a esta y la plantea como una pregunta. Y dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Obviamente que Dios no es solamente Dios de los judíos. Dios es el Dios de todo el universo. Pero los gentiles y los no creyentes se han hecho sus dioses. Pero eso no quita que realmente, aunque la gente gentil no lo reconozca, el Dios de ellos es el Dios de los judíos, nuestro Dios, aunque no lo acepten. Y entonces hace otra pregunta a Pablo y dice, ¿no es también Dios de los gentiles? Primero se refiere a los judíos, que si Dios es solamente Dios de los judíos, y luego en forma de pregunta dice, ¿no es también Dios de los gentiles? Y él mismo contesta, dice, ciertamente también de los gentiles. O sea, el Dios soberano, el Dios de la Biblia, es Dios de todas las personas, de toda la gente, aún de los musulmanes, todas estas religiones, aunque ellos no lo acepten, Dios
el Dios de la Biblia es el Dios de todos ellos. Que no lo reconozcan es diferente. El argumento que Pablo presentó aquí fue muy convincente. Pablo dijo, y este argumento es bien interesante, oigan, si la justificación es por la ley, recordemos que la ley se le dio al pueblo de Israel, no se le dio a los gentiles. Entonces, si la justificación es por la ley, entonces Dios pertenece a los judíos. Entonces, ahí se encerraría o se limitaría la soberanía de Dios. Por el hecho de que si los judíos están diciendo que se justifican por la ley, entonces el Dios de ellos pertenece solamente a los judíos. Pero si la justificación es por fe, entonces Él es Dios de los judíos y de los gentiles, ¿verdad? Si es por fe. Aquí entramos nosotros. Entonces los judíos no podían atribuirse o a robarse el derecho de que Jehová era solamente Dios de ellos y no de los gentiles. Porque ellos lo estaban viendo bajo el punto de vista de la ley. Pero si lo vemos bajo el lente de la fe, entonces este Dios de los judíos es también el Dios de los gentiles. Si los judíos persistían en su posición, entonces debería de haber dos dioses, uno para los judíos y uno para los gentiles, o más de dos dioses, ¿verdad? Pero Deuteronomio 6:4 nos dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No son dos dioses, no son tres dioses. Es el mismo Dios, reconocido solamente por los creyentes, sean judíos o gentiles. Y tanto judíos como gentiles que se están justificando por obras y por obras de la ley, entonces para ellos el Dios es un Dios diferente, no el Dios nuestro, porque ellos asumen que el Dios en el que ellos creen los acepta y los justifica por las obras. Sin embargo, bajo el Evangelio de la Gracia, nosotros entendemos y reconocemos que nuestra salvación depende únicamente por la fe en la obra que Jesucristo hizo en la cruz. Y a través de ese sacrificio es que somos justificados y alcanzamos la salvación. El glorioso Evangelio de Dios no se limita a una nación. Al principio sí, porque el Señor les hizo ver a los judíos que Él había venido primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero luego el Señor mandó a los discípulos a predicar a todo el mundo, que fueran por todo el mundo a predicar el Evangelio. Porque Él primero estaba comisionado para venir a predicarles a los judíos, a su nación. Pero luego el Evangelio se llevó a todo el mundo. Dios creó a todos los hombres y Dios murió por todos los hombres. ¿Bien? Dios creó a todos los hombres, toda la raza humana fue creada por Dios. No hay nadie más que Dios, el Dios de la Biblia. No hay otro Dios que haya creado una generación diferente a nosotros. Y por eso mismo Dios murió por todos los hombres, de modo que el Evangelio es ofrecido a todos los hombres. Esto se enseña en Romanos 10:12. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Claro, lo dice Pablo en Romanos 10:12, que no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos, o sea, judíos y gentiles. El Evangelio no es solo para los judíos, es para todo aquel que crea. Romanos 10:13. Tanto para los que proclaman la circuncisión como para los de la incircuncisión, o sea, hablando de judíos y de gentiles. Versículo 30. Fíjense que este porque que está aquí es respuesta a una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Son estas dos preguntas que está aquí anteriormente. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. ¿Por qué? Porque Dios es uno.
Esa es la respuesta. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. O sea, a los dos grupos, sean judíos circuncisos o gentiles incircuncisos. A los dos grupos Él va a justificar, ¿cómo? Por la fe. Nunca por obras. Eso nunca lo encontramos que sea por obras. En los primeros capítulos de Romanos, Pablo probó hábilmente que tanto judíos como gentiles están perdidos en pecado y bajo la condenación de Dios. Romanos 3:10. Estas eran las malas noticias. Pero ahora Pablo comparte la buena noticia de que la justificación es ofrecida a todos los hombres, tanto judíos como gentiles. Y ambos grupos la reciben de una sola manera. ¿Cómo? Por fe. Por medio de la fe. La pregunta importante no es si somos judíos o somos gentiles. Esa no es la pregunta importante. La pregunta importante es si somos o no somos justificados. Esa es la pregunta realmente. Si somos o no somos justificados. Si somos o no somos creyentes en el crucificado y resucitado, o sea, en Jesucristo. Si somos creyentes o no somos creyentes en Jesucristo, de eso va a depender la justificación. El versículo 31 dice, luego, es una pregunta, luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? Las preguntas son interesantes porque si uno se pone a reflexionar sobre la pregunta, ¿qué respuesta daríamos nosotros? Si la fe invalida la ley, probablemente arribaríamos a la conclusión de que realmente la fe invalida la ley. Pero no es así. Y entonces Pablo va a presentar otros argumentos bien interesantes. Y él mismo lo responde, mire ahí en el versículo 31, dice, en ninguna manera, que en ninguna manera invalidamos la ley por la fe, sino que por el contrario, confirmamos la ley. O sea, por medio de la fe, nosotros estamos confirmando la ley. ¿A qué se refiere Pablo en este sentido de confirmar la ley por medio de la fe? Esta referencia a la ley es a toda la revelación del Antiguo Testamento. La fe excluye las obras de la ley, que ya lo vimos. Entonces, la pregunta aquí es, ¿anuló entonces toda la revelación del Antiguo Testamento la fe? Por supuesto que no. Y Pablo va a demostrar este argumento en el próximo capítulo 4 de esta epístola a los romanos. O sea, ya desde aquí nos anticipamos a decir qué es lo que vamos a ver en el capítulo 4. Ahí se va a dar una demostración de este argumento de que la fe no invalida la ley, ni se anula toda la revelación. Usted dice, por medio de ilustraciones, o sea, en el capítulo 4, Pablo va a presentar dos ilustraciones de dos personajes muy importantes dentro del pueblo de Israel. Y esos dos personajes son Abraham y David. Y aquí podríamos pensar, ¿por qué no se puso a Noé? ¿O por qué no se puso a alguno de los personajes, digamos a Job? ¿Por qué a Abraham y a David? Porque cada uno de ellos pertenecen a diferentes dispensaciones. Y cada uno de ellos fueron justificados no por las obras de la ley, sino que por la fe. Y como los judíos estaban muy ¿cómo se llama? Inclinados a que Abraham era el padre de ellos y que Abraham era el que les proveía muchas cosas, entonces Pablo lo toma como ejemplo para hacerles entender que los argumentos que ellos tienen están equivocados. Ellos fueron salvos, Abraham y David, no por la ley, sino por la fe. David pertenece al periodo de la ley, a la dispensación de la ley. Recordemos que la ley empezó con Moisés. Después de Moisés siguieron los jueces, después vienen
los reyes, las crónicas y todo eso. O sea que David estuvo bajo la ley. Ahora, ¿por qué Pablo va a exponer y va a revelar que David no fue salvo por la ley, sino que David fue salvo por la fe? Y que Abraham, que no estuvo bajo la dispensación de la ley, ni siquiera llegó a conocer la ley. Entonces, ¿cómo los judíos justificaban a Abraham? Si Abraham no estuvo bajo la ley, sino que bajo la fe. Abraham nació y vivió 400 años antes de la entrega de la ley. 400 años antes de que se promulgara la ley. Abraham no vivió en base a la ley de Moisés, porque ésta simplemente no existía en su tiempo. Dios salvó a Abraham en base a la fe. Y lo vamos a ver, y hay textos. Entonces, esta pregunta dice, ¿y qué diremos de David? ¿Creemos nosotros que David podía haber sido salvado por cumplir la ley? Al contrario, creemos que David fue alguien que violó la ley y la violó de una forma muy, muy fuerte. Entonces, David, como dice aquí, ¿cree usted que David podía haber sido salvado por medio de la ley? Por supuesto que no. La ley no salva a ninguno. La ley mata. La ley no justifica a nadie. El Antiguo Testamento dejó bien en claro que David quebrantó la ley. Y sin embargo, Dios le salvó. Y la pregunta sería, ¿y cómo lo salvó? Lo salvó por la fe. Nuevamente, por la fe. David confió en Dios. Creyó en él. Incluso después de cometer su pecado, se acercó a Dios confesándolo. Y Dios le aceptó y le salvó por medio de la fe. O sea, a pesar de que David estuvo en el periodo de la ley, finalmente David también fue salvo por la fe. Si David fue salvo por la fe, la conclusión sería que todos los judíos finalmente van a ser salvos por la fe. No por la ley, porque nadie pudo cumplir la ley. Y la ley solo decretaba muerte para el que la incumplía. Y como ya dijimos, todos los judíos incumplieron la ley y la quebrantaron, entonces ningún judío sería salvo. Aún de aquellos hombres de Dios. ¿Por qué? Porque cuando ellos presentaban sus sacrificios, lo hacían por fe. Llevaban los corderitos al sacerdote y presentaban el sacrificio y la expiación y todo lo que tenían que hacer. Al final, el trasfondo de eso era fe, porque la ley no los iba a poder salvar. El cristianismo bíblico no es o no debe ser un cristianismo legalista, ni tampoco sin ley. O sea, no debemos de ser legalistas, pero tampoco podemos decir que no tenemos ley. La salvación por gracia, o sea, el verdadero evangelio, confirma la ley. Entonces, la ley y el evangelio tienen diferentes funciones. Eso es lo que debemos de entender. ¿Cuál es la función de la ley y cuál es la función del evangelio? Cada uno tiene su propio papel. El problema se suscita cuando le damos a la ley la tarea del evangelio. Le damos a la ley la tarea del evangelio. La tarea del evangelio es salvación, pero el papel de la ley es muerte. Pero si le damos el papel del evangelio a la ley, ahí estamos en un problema muy serio. O cuando le damos al evangelio la tarea de la ley, cuando la ley condena. Por eso decimos que el evangelio no debe ser legalista, pero tampoco que esté sin ley, como estamos viendo acá en esto. Entonces, siguiendo acá. Gálatas 3:17. ¿Qué nos enseña Gálatas 3:17? Este pasaje nos enseña que la ley no puede poner fuera de función
al evangelio. No lo puede hacer, según Gálatas 3:17. Y podemos ver también Gálatas 3:19. La ley tiene su propia función. El objetivo de la ley es producir ira. Romanos 4:15. Ese es el objetivo de la ley, producir la ira de Dios. El evangelio nunca minimiza las justas normas de santidad de Dios, o sea, la ley. Por otra parte, el legalismo no confirma la ley, sino la desacredita. El legalismo rebaja la ley a algo que el hombre puede guardar, supuestamente. Y ya vimos que es imposible. La ley es confirmada cuando sus sentencias se ejecutan. Ahí se confirma la ley. El Señor Jesucristo confirmó la ley al sufrir su condena. Fue el único que cumplió con la ley y se confirmó la ley porque tenía que llevarse a cabo la ejecución, la muerte, que es lo que produce la ley. Y producir la ira del Señor, de Dios, cayó sobre Jesucristo. Entonces, ahí Él confirmó la ley y sufrió la condena y la sufrió por todos nosotros, por todas aquellas personas que quieran abrazar la cruz de Cristo. El que no, pues obviamente va a ser juzgado por la ley, porque la ley le va a ser aplicada. Muy bien, entonces hemos llegado al final del capítulo número 3 del libro de Romanos. Vamos, como tenemos tiempo, vamos a iniciar el capítulo número 4. El capítulo número 4 tiene que ver con los dos ejemplos que vimos al finalizar el capítulo 3 de Abraham y de David. De esto va a tratar mucho el capítulo 4. Y entonces Pablo va a demostrar que tanto Abraham como David, los dos fueron justificados por la fe y no por la ley. Entonces, veamos, como estamos hablando de Abraham, recordemos que Abraham, entre las cosas buenas que tuvo, fue que fue obediente a Dios. Cuando Dios le pidió que presentara en sacrificio a su único hijo, estando él ya muy anciano y estando Isaac muy joven, Abraham no le negó su hijo a Dios. Pero Dios solo lo estaba probando para ver si él iba a obedecer. Ya desde este punto vemos que si Abraham estaba obedeciendo es porque creía, porque tenía fe. Por eso obedecía a Dios. Génesis 14, del 18 al 19, dice: entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. ¿Quién? Melquisedec, rey de Salem. Era sacerdote del Dios Altísimo. Y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Si nos metemos a tratar de entender sobre Melquisedec, nos vamos a llevar todo el resto del tiempo y no vamos a llegar a ninguna conclusión, porque tendríamos que tocar muchos textos. Bueno, sí podríamos llegar a una conclusión, pero en términos generales, Melquisedec es sumo sacerdote, no de la orden aarónica. Recordemos que los sacerdotes y sumos sacerdotes eran del orden de Aarón, que el primer sumo sacerdote fue Aarón. Pero también estaban los coatitas. Y todos ellos procedían de la tribu de Leví. Pero Melquisedec no procede de ninguna de las tribus. Y lo que se dice en Hebreos capítulo número 7 es que no tiene ni principio ni fin, que no tiene ascendencia ni descendencia.
y que es sumo sacerdote, el único sumo sacerdote que se presenta desde el Antiguo Testamento, no de la tribu de Leví, sino que de la tribu de Judá. Y de la tribu de Judá no se había dado ninguna instrucción de un sacerdocio. Pero es que los sacerdotes de la tribu de Leví eran temporales, mientras que esta nueva orden de Melquisedec, de la orden de Melquisedec, es sumo sacerdote eterno, no tiene principio ni fin. Y además, Melquisedec fue rey y sacerdote. Y de acuerdo con la ley del Antiguo Testamento, los reyes no tenían ninguna función sacerdotal. No podían ejercer el oficio de un sacerdote en el templo. Y cuando algún rey lo quiso hacer, Dios lo castigó severamente. Por ejemplo, el rey Usías fue un rey que murió con lepra, porque entró al templo a ofrecer incienso y ahí Dios lo hirió de lepra y murió leproso. Y los sacerdotes le dijeron al rey Usías que saliera, que eso no era función para los reyes, porque estaban separadas las funciones tanto de rey como sacerdote. Los reyes sí podían ser de Judá, pero no podían ser sacerdotes en el Antiguo Testamento, de esa orden arónica. Pero aquí la Biblia nos muestra algo que es bien importante, porque nos está mostrando un sacerdocio eterno. O sea, un sumo sacerdote que jamás va a morir y que no tiene principio ni tiene fin. Entonces, en términos generales, podríamos decir que Melquisedec es como una cristofanía, una aparición de Jesucristo en época de Abraham. Y lo que hace Melquisedec cuando encuentra a Abraham, que viene de haber derrotado a unos reyes que se habían llevado a gente de Israel y de otras ciudades por ahí cercanas, dice que Melquisedec sacó pan y vino. Y recordemos que el Señor en la última cena, cuando está con los discípulos, les dio pan y vino. Y les dijo que el pan era su cuerpo y que el vino era su sangre. ¿Ves? Qué curioso que Melquisedec a Abraham le da pan y le da vino. Porque él era sacerdote del Dios Altísimo. Y mire lo que hace además Melquisedec. Melquisedec bendijo a Abraham. Y todos sabemos que solo Dios puede bendecir. Y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Yo pongo este caso aquí porque ahorita que vamos a ver el capítulo 4, Pablo va a tomar en uno de los casos a Abraham para comprobar y para verificar que la justificación solo se obtiene por la fe. Entonces, ¿qué representa el pan y el vino de Melquisedec? Con la presentación del pan y el vino son una prefiguración del sacrificio expiatorio. Eso es lo que significa el pan y el vino. Un sacrificio expiatorio, que fue lo que el Señor les dijo a los discípulos, que comieran del pan y que bebieran del vino porque iba a ser sacrificado. Y esto marca lo que después será el sacerdocio instituido por Cristo y que sustituirá al sacerdocio levítico. Entonces, el sacerdocio levítico va a finalizar en el periodo del milenio. En el milenio habrá una nueva orden sacerdotal que será de la orden de Melquisedec. Y es que Melquisedec es el sacerdote receptor del primer diezmo registrado en la Biblia, entregado por Abraham, y es el primer
sacerdote rey. Como él no es un sacerdote como de la orden levítica, sino que él es otro tipo de sacerdote, él, además de ser sacerdote, es rey. Y todos sabemos que en la segunda venida del Señor viene a reinar, pero también viene como sacerdote, como sumo sacerdote, porque habrá un templo donde van a los judíos a presentar sus sacrificios. Estas son las palabras de David que encontramos en el Salmo 110:4. El Señor jura. Vea la palabra jurar. El Señor jura y no se arrepentirá. ¿Y qué es lo que jura? Tú eres sacerdote para siempre. ¿Sí? Aquí le está diciendo que es un sacerdote eterno. Y David se está refiriendo obviamente al Señor. Tú eres sacerdote para siempre. ¿Según qué orden? Según el orden de Melquisedec. Encontramos varios textos donde se habla de Melquisedec, pero como no es la idea hoy hablar de Melquisedec, sino que solo lo relativo a Abraham, por el caso que Pablo va a presentar y la demostración que va a hacer de que la justificación es solamente por fe. Entonces, estoy tomando especialmente solo estos pasajes para mostrarles lo que dicen. Bueno, al comenzar hoy el capítulo 4 de esta epístola del apóstol San Pablo a los romanos, nos encontramos con este pasaje que trata el tema de la justificación por la fe. Este es el tema del capítulo número 4, aunque desde el 3 ya se viene mencionando, pero aquí es donde se va a hacer la demostración de esa justificación por la fe. Pablo declaró enfática y claramente que el hombre es pecador. Eso no quedó lugar a dudas. Todo hombre que ha pisado esta tierra, todos pecadores, excepto el Señor. Y él enfáticamente lo declara que todo hombre es pecador. Y luego reveló que Dios provee la justicia para los pecadores. Él provee la justicia para los pecadores, que fue lo que vimos en el capítulo número 3. Después, esa justificación por la fe fue explicada y esa es la sección que hemos finalizado en nuestro estudio anterior del capítulo número 3. Entonces, a continuación, vamos a ilustrar esta verdad con los dos personajes del Antiguo Testamento. Primero, Abraham y luego David, que son los personajes que Pablo toma en este capítulo 4. En los días del apóstol Pablo, Abraham y David eran probablemente tenidos en alta estima por la nación de Israel, mucho más que otros personajes del Antiguo Testamento. O sea, casi todo el pueblo de Israel hasta nuestros días tiene una estima muy especial por Abraham y por David, más que cualquier otro rey o cualquier otro patriarca de Israel. Luego recordamos que el Señor en su día hizo la siguiente pregunta en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículo 42. Ahí preguntó Jesús lo siguiente: ¿qué pensáis del Cristo? Mire, la pregunta es bien importante. ¿Qué pensáis del Cristo? Y entonces les hace la siguiente pregunta: ¿de quién es hijo Cristo? Entonces le respondieron y le dijeron: de David. ¿Qué pensáis del Cristo? Y luego la segunda pregunta: ¿de quién es hijo Cristo? Si la pregunta hubiera sido: ¿qué pensáis de Jesús? Sí podían responder: de David. Pero Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, él es hijo de Jehová, no de David. Ahora, Jesús sí. O sea, el Cristo hecho carne, que se llamó Jesús, él sí desciende del rey David. Pero Cristo como tal
Él no tiene principio ni fin. Obviamente que los discípulos han de haber asociado la palabra de Cristo con Jesús y le respondieron que era hijo de David. En esos días la gente pensaba que las personas más destacadas del Antiguo Testamento serían Abraham, el fundador de la raza, y David, el rey más importante. Aquí pues Pablo usó estos dos destacados personajes del Antiguo Testamento como ilustraciones para basar sus declaraciones en el capítulo 3 de que hay acuerdo, hay concordancia entre la ley y el evangelio. O sea, no podemos descartar totalmente la ley, porque hay acuerdo y hay concordancia entre la ley y el evangelio. Y ya lo vamos a ver. Aunque representan dos sistemas diametralmente opuestos, no se contradicen ni están en conflicto el uno con el otro. No son mutuamente excluyentes. Uno no excluye al otro, ni el otro excluye al uno. Son dos sistemas diametralmente opuestos, pero que están de acuerdo y en concordancia con el evangelio. Entonces dice, tanto bajo la ley como antes de la ley, o sea, bajo la ley y antes de la ley, la fe en Dios fue el único requisito. La fe en Dios, en la ley y antes de la ley. Y Abraham, antes de la ley, fue justificado por fe, porque él no llegó a conocer la ley. La ley se promulgó más de 400 años después de Abraham. Y David, el otro personaje, bajo la ley, cantó a la justificación por fe, bajo la ley. David. O sea, Abraham antes de la ley, David bajo la ley. Y los dos fueron justificados por fe, no por las obras de la ley. Pablo escoge a Abraham como el ejemplo supremo de salvación por fe. Y no lo escoge por la ley, porque no existía la ley. Entonces está poniendo dos casos extremos. Abraham antes de la ley. Dice, en primer lugar, Abraham vivió cerca de 2000 años antes de que Pablo escribiera su carta. 2000 años antes vivió Abraham. Demostrando así que el principio de salvación por fe y no por obras no era algo nuevo en el judaísmo. Esto era lo que Pablo quería enseñarles a los judíos en su tiempo, que el principio de salvación por fe y no por obras no era algo nuevo del tiempo de Pablo, sino que estaba ya ejemplificado, ilustrado ahí con el caso de Abraham. Que ellos, si se hubieran puesto a analizar la situación de Abraham, se hubieran dado cuenta que Abraham nunca fue salvo por las obras de la ley, porque no existía ley. Entonces, esto no era nada nuevo en el judaísmo. Abraham era el primer y más importante patriarca hebreo. Vivió más de 600 años antes de que el antiguo pacto fuera establecido a través de Moisés. 600 años antes de la ley. Por lo tanto, él vivió mucho antes de que la ley fuera dada y obviamente no se pudo haber salvado por obedecerla. Claro, eso es fácil de entenderlo, es racional, porque sabemos que él vivió 600 años antes de que se promulgara la ley. Sin embargo, encontramos a Abraham en el capítulo 11 de los Hebreos como el ejemplo de alguien entre los héroes de la fe, porque Abraham creyó a Dios y entonces fue justificado y se salvó por la fe. Con Abraham, Pablo introduce una ilustración de la salvación de una persona sobre la justificación por fe. Eso es lo que Pablo hace al tomar el caso de Abraham. Él es el modelo bíblico de fe y piedad genuinas. Y recordemos las palabras del profeta Habacuc en capítulo 2, versículo 4, que dice, mas el justo por su fe vivirá. Abraham no fue justificado por sus obras.
sino que fue justificado por su fe. Eso nos tiene que importar a nosotros, porque mucha gente habla de las obras de la ley, que si no hacemos obras y que si somos cristianos y no hacemos obras, que no nos vamos a salvar. Nosotros ya somos salvos por fe. Y como decíamos, Santiago, cuando se refiere a la salvación de los creyentes y que tienen que tener obras, es otro punto de vista. Es una consecuencia, un resultado, un fruto de la salvación, de haber sido justificados, que el cristiano produce obras. Porque si el cristiano no produce obras, dice Santiago que su fe está muerta. Entonces, es un problema totalmente diferente. Bueno, sigamos. Dice Pablo, no estaba presentando aquí una doctrina nueva y extraña que cancelaba el Antiguo Testamento. Él no está contra el Antiguo Testamento, no está diciendo que el Antiguo Testamento ha perdido valor y que dejaba al judío flotando en el mar de la vida. No es eso lo que Pablo quería. Y que esa gente iba a estar asida a un ancla en lugar de estar en un bote de salvavidas. No es eso lo que Pablo estaba presentándole a los judíos de su tiempo. Sin embargo, ya vimos que fue malentendido y lo difamaron y dijeron que Pablo estaba argumentando que el evangelio de la gracia permitía que los judíos o los gentiles pecaran más, porque como la gracia sobreabunda cuando abunda el pecado, entonces le entendieron que Pablo está diciendo que mientras más se pecara, más gracia tendría la persona. Y no fue eso lo que él dijo. Pablo estaba demostrando que tanto Abraham como David estaban en el mismo bote, salvavidas, el cual Dios estaba ofreciendo a su pueblo en su día, y el cual lleva el nombre de justificación por fe. Ese es el bote salvavidas. Se llama justificación por fe. Sea antes de la ley, durante la ley o después de la ley. La justificación es por fe. La ley no era un pedagogo. Tomó de la mano al hombre que se encontraba bajo la ley. ¿Para qué? Para llevarlo al Señor Jesucristo. En los primeros 5 versículos de este capítulo 4 de la epístola a los Romanos, vemos que Abraham fue justificado por fe. Y Pablo va a presentar a la ley como un ayo. ¿Y qué era un ayo? Un ayo es una persona que conduce a los niños. Prácticamente en aquel tiempo, el ayo era como el hombre de confianza de un judío. O sea, era un esclavo, pero era el de confianza que manejaba mucho los asuntos de su amo. Y entre sus funciones, esta persona no era un maestro, sino que acompañaba a los niños a la escuela, permanecía con ellos en la clase, los corregía cuando se portaban mal o empleaban malas palabras, y era su custodio general. Cuando los niños llegaban a la mayoría de edad, quedaban libres de la supervisión del ayo. Entonces Pablo señala que la ley es ese ayo, que mientras el creyente no llegue a madurar, a alcanzar la mayoría de edad para entender lo que es el evangelio, porque al llegar a ese punto, entonces ya se queda libre de ese ayo. Pablo lo usa como una figura de la ley que dirigió y disciplinó al pueblo de Dios hasta la venida de Cristo. O sea, lo que mencionamos aquí, cuando los niños llegan a la mayoría de edad, quedaban libres de supervisión, es que los judíos iban a quedar libres de la ley al llegar a Cristo. Ahí se terminaba la función del ayo, o sea, la ley llegaba hasta ese momento, hasta que la persona aceptaba a Cristo. De ahí en adelante la ley ya no tenía nada que ver con los judíos. Eso lo vemos en Gálatas 3, 24 y 25. Y aquí están. Gálatas 3, 24. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ya explicamos qué es ayo, ¿va? De manera que la ley ha sido nuestro ayo
¿Para qué? Para llevarnos a Cristo. ¿A fin de qué? A fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, la ley, o sea, el ayo, nos llevó a Cristo para que Cristo nos justificara, no por la ley ni por las obras, sino que por la fe. Y Gálatas 3:25 dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Se terminó la ley. Entonces, el cristiano, hasta que no alcance la madurez y entienda cómo opera su salvación, va a estar influenciado de alguna manera por la ley. Y la ley le va a mostrar el pecado. Hasta que la persona entienda que está pecando y que eso no es del agrado de Dios y se arrepienta, hasta entonces él va a tener libertad para seguir de ahí en adelante por fe siguiendo a Jesucristo. Ya la ley no tiene nada que ver con esa persona, porque solo va a servir como de un guía, como alguien que lo va a conducir a Cristo. Muy bien. Romanos 4:1. Ya no me va a dar tiempo porque me acaban de decir que ya se me llegó la hora. Nos vamos a quedar aquí. Y si hubieran preguntas relativas al capítulo 3, la última parte que vimos de las conclusiones de Pablo, o de esta introducción que hicimos al capítulo 4, puede encender su micrófono y puede presentar su pregunta o su aporte o su comentario. Les dejo el tiempo. Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general, licenciado Gustavo Adolfo Bonilla, e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.